con la segunda parte del estudio que comenzamos la noche de ayer. El tema central, los administradores de Dios. Pero en esta ocasión, como segunda parte, le hemos puesto un subtema o subtítulo: ¿qué hago con lo que Dios me dio? Repita conmigo: ¿qué hago con lo que Dios me dio? La enseñanza o la parábola de los talentos es una parábola que debe estar muy presente y muy permanente en la vida del creyente. La parábola de los talentos es consecuente a la parábola de las 10 vírgenes, de las 5 prudentes y las 5 insensatas. Es prácticamente el capítulo 21, el capítulo 25, del verso 1 al 13, que se le conoce como la parábola de las 10 vírgenes. Es el preámbulo o la entrada a la siguiente parábola, llamada la parábola de los talentos. El versículo 25, verso 1, dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas consigo, salieron a recibir al esposo. En los versículos consecuentes habla de 5 vírgenes prudentes y de otro grupo de 5 también se les conoce como el grupo de las vírgenes insensatas, que son dos grupos opuestos o lo contrario. La palabra prudente significa también, es un sinónimo de diligente, que hace las cosas que se le ponen a hacer, que hace las cosas con prontitud y que hace las cosas con una buena actitud. Entonces, cuando a usted alguien le dice: usted es una persona prudente, usted diga amén, porque le están viendo cualidades que hoy en día mucha gente carece. La prudencia también tiene que ver, alabado sea el nombre del Señor, con el hecho de saber en qué momento yo actúo. Cuando una persona le dice: esa persona es una persona prudente, le está diciendo: esa persona sabe en qué momento puede hablar y sabe hasta dónde puede hablar. Hermano querido que me escucha, hermana querida que me escucha, ¿cuántos errores hemos cometido a lo largo de nuestra vida por ser imprudentes? Porque a veces hablamos de más, o a veces hablamos lo que no debemos hablar. Uno a veces comete errores de imprudencia, de repetir lo que otra persona dijo y no estuve presente. Yo reconozco que en algunas ocasiones en mi vida he actuado imprudentemente, porque he simplemente repetido lo que otra persona ya había dicho y no va conmigo, porque yo trato la manera en lo que el Señor se refiere, de que Dios me dé prudencia, saber en qué momento yo puedo hablar, saber en qué momento yo debo actuar. Hay momentos en la vida en los cuales tenemos que preferiblemente quedarnos callados, y a veces el silencio habla mejor que nosotros. Habla mejor que nosotros. Pero hermano, el otro grupo de vírgenes, de mujeres, era un tipo de personas insensatas que actuaban sin pensar. Actuaban sin pensar, con insensatez. No, se han conocido personas, hermano, que primero hablan y después piensan. Y después termina envuelto en una serie de problemas, y después reacciona y dice: es que realmente no pensé lo que hablé. Entonces, cuando usted le dice al Señor: ayúdame, yo quiero ser una persona prudente y una persona sensata, quiere decir que le está diciendo: Señor, dame dominio propio. Primero deseo pensar lo que voy a hablar, porque cuando Dios le da la capacidad a usted, ya usted ya lo tiene por dentro.
¿Sabía usted que Dios ha dotado a su pueblo de cualidades y de capacidades? Solamente que no las hemos muchas veces descubierto todavía, porque todo eso se descubre dependiendo del sometimiento a Dios y a su palabra. Hoy estamos viendo qué hago con lo que Dios me dio. Aquí en esta parábola del versículo 14 al 30 se habla la historia contada por Jesús, que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos. ¿Ve? Una persona, cuando se le llama siervo, está diciendo que es servidor de alguien. ¿Ve? Y en nuestros países se ha cometido la manera de expresión de decir que los siervos de Dios son solamente los predicadores. Y verdaderamente que decir siervo de Dios es: soy servidor de Dios. Y Dios nos escogió a todos del mundo en que vivíamos para que fuéramos sus siervos. Y para que usted, hermana, fueran siervas de Dios, o sea, servidores de Dios. ¿Ya? Le damos a el tiempo al siervo del Señor. ¿Y usted qué es? ¿A quién sirve? ¿Ve? Entonces usted tiene que conocer que usted, si usted sirve a Dios en la iglesia, si usted reconoce que Dios está cambiando su vida, entonces usted ha entrado al selecto grupo de servidores de Dios. Porque ser siervo es el que sirve. Amén, hermanos. Entonces dice, este hombre, dueño de una finca, llamó a sus siervos, los que trabajaban para él, y les entregó sus bienes. O sea, repartió lo que es de él, lo repartió entre sus trabajadores. Y dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Quiere decir que no todos tienen la misma capacidad. Vea lo que dice el verso 15. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y luego termina el versículo diciendo: conforme a su capacidad. ¿Ve? A su capacidad. Esto debe de quitarnos esa venda de los ojos, porque algunas veces seguramente estoy que usted le ha preguntado: ¿por qué él canta y yo no canto? ¿Por qué uno toca el piano y yo no puedo aprender ningún instrumento? Porque Dios repartió dones y talentos conforme a la capacidad. Quiere decir que ya usted tiene tiene ya capacidades dadas por Dios. No, pastor, es que yo eso de pasar al frente y el micrófono siento que me tiembla todo. No, yo prefiero mejor quedarme ahí, hacer otra cosa. Porque lo suyo no es el estar al frente. No, es que a mí solamente me ponen a barrer la iglesia. ¿Por qué no me ponen a cantar? Y cuando lo ponen a cantar, no canta. En lugar de despertar al pueblo, lo duerme. Porque el talento suyo, su capacidad, no está puesta para cantar. Más, déjeme le digo, hay personas sentadas allí en la silla que sí tienen capacidad para cantar, pero ellos mismos se cohíben. Muchas veces usted mismo se limita no se le quedan, pero sí desea hacer como comenzar a sacarle brillo a la capacidad que ya tiene usted. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay gente que se va a otra iglesia? Porque aquí no me dieron oportunidad. Pero es que a lo mejor hay personas que quieren, alabado sea el nombre del Señor, cantar como los cantantes allá en Tierra Fría. Mencióneme un cantante allá en Tierra Fría, hermano. Mencióneme alguno de tantos que escuchan ustedes. ¿Cómo? Rudy López, mencióneme otro.
Pedro Canil. El otro, César Cetino. Ay, cómo quisiera cantar yo como César Cetino. Dios mío, y hasta me quisiera encorvar y cantar así. Esa es la capacidad que él ya tiene. La capacidad que Dios le entregó a usted no es la misma que Cetino. Cada uno debemos de trabajar en el molde que ya Dios hizo para nosotros. ¿Sabía usted que existe un molde, que Dios hizo un molde para cada uno de nosotros? No está en la Biblia, obviamente, pero yo considero que cada uno tiene un talento, porque a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Hay gente que no quiere participar en el altar, pero pónganos en la puerta, hermano. Y son tan amables para recibir a la gente, que hay personas que se quedan en las iglesias por un saludo que les dio el ujier. Amén, hermano. Y siempre vienen bien vestidos, bien trajeados, con su corbata bien puesta, bien peinaditos, porque quieren recibir de buena manera a los que entran por la puerta. Pero hemos puesto a otros y ahí están de mala cara, sentados, aburridos. Bueno, aquí no, ¿verdad? En otro tipo de iglesias. Alabado sea el nombre del Señor, porque aquí todos los que se han puesto hacen su trabajo como tiene que ser. Ahora bien, pastor, entonces, ¿en qué posición yo me puedo desarrollar? Usted la tiene que buscar. ¿Ve? Usted tiene que definirse cuál es la capacidad que ya Dios le entregó a usted. ¿Sí ve? Entonces, a cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Por qué a uno le dio 5 y a otro 2? Porque esa era la capacidad que él tenía. ¿Eh? Yo he visto personas, hermano, que predicadores, pastores, que están levantando una iglesia tras otra y tras otra. Y también he visto pastores que nunca han levantado una iglesia, que siempre han sido pastores asistentes. ¿Por qué no han levantado otra iglesia? Número uno, porque ellos mismos se limitan. Pero también existe otra manía que existe en los predicadores, que se le conoce como envidia ministerial. Que ven personas, líderes dentro de la iglesia, que sí tienen capacidad y piensan, no, si le doy la oportunidad a este, me va a quitar el puesto. Si yo lo pongo a hacer otra cosa, la gente va a querer escucharlo más a él que a mí. Y por eso los tienen ahí, no, ¿hay qué es? Y lo ponen a predicar ahí de vez en cuando, una vez al mes. También existe envidia ministerial dentro de los líderes de la iglesia. En los grupos de alabanza no ponen a cantar al otro, porque tal vez el otro sí tiene buena voz. Pero como él es el líder, no ponen a otro. ¿Sabe por qué? Porque no quieren que les quiten el puesto y la comodidad de la posición. Pero Dios ya nos dio una capacidad. Dios ya nos dio un talento. Hemos conocido personas, hermano, que son tan amables para recibir a las personas que vienen y han dicho, pastor, a mí déjeme de ujier, ahí es donde a mí me gusta estar. Y saben atender a la gente. Saben, alabado sea el nombre del Señor, recibir a las personas, les buscan un asiento y hacen que los visitantes se sientan bien. Puede alabar a Cristo, hermano. Mas también existen personas que no les gusta ni la puerta, ni el micrófono, ni el instrumento. Les gusta servir las mesas cuando hay una convivencia entre la congregación. Algo otros, aquí en Estados Unidos he conocido personas, hermanos, que les gusta hasta parquear los carros de los hermanos. Y de vez en cuando salen al parqueo para ver si todo está bien. Mas sin embargo hay personas en la iglesia que no se preocupan, hermano, ni de levantar un papel que vean tirado. Esos son los que tienen un talento y lo están enterrando aún el que tienen. No, es que lo mío no es barrer. No, yo ya pasé por ahí. Que limpie otro, que limpie los nuevos de Carthage que acaban de llegar. Ellos que se encarguen porque son nuevos, ellos que lo hagan. Nosotros ya llevamos un año de estar aquí. Por Dios, hermano. Amén, hermano. Gloria a Cristo. Los hermanos van a ir sabiendo que aquí todo el mundo limpiamos el templo. Gloria a Dios. Y lo hacemos con gozo, ¿verdad que sí?
Amén, hermano. Dice que a uno le fue dado 5, a otro 2, a otro 1, conforme a la capacidad de cada uno. Se los entregó y se fue. En otras palabras, Dios no está ahí, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Y para dónde va? ¿Y ya lo hizo? No. ¿Por qué? Porque Dios confía en usted. Dios confía que el talento que le entregó, usted ya tiene capacidad para desarrollarlo y multiplicarlo. Amén. Esta parábola de los talentos tiene una gran enseñanza, hermano. Y tiene lecciones sobre la responsabilidad, sobre la diligencia y sobre el uso adecuado que le demos a los dones y recursos que ya el Señor nos entregó. O sea, Dios no solamente le dio capacidades, Dios le dio talento, Dios le dio recursos, y también depende de nosotros trabajar con diligencia y responsabilidad. Quiere decir que si usted es músico, sabe que tiene que sacar tiempo para ensayar. Si usted es cantante, si usted canta en la alabanza, usted sabe que tiene que cuidar su garganta. Amén, hermano. Si usted sabe que a usted le gusta predicar, los que predicamos tenemos que preocuparnos en cuidar nuestra garganta, y es lo que menos a veces hacemos. Si usted sabe que le toca un privilegio en la iglesia, su responsabilidad es llegar antes que llegue toda la congregación. Usted no puede saber que le toca dirigir el culto y corriendo cuando ya toda la congregación está. Número 1, si usted tiene participación en la iglesia, su responsabilidad y su diligencia es llegar antes, como mínimo. Ahí se están yendo los amenes, ¿de qué le digo? Es que todos queremos privilegio en el altar, pero existen responsabilidades. ¿Qué estoy haciendo con el talento que Dios me dio? Si Dios me dio la oportunidad de pasar a dirigir el culto y yo llego cuando ya todos están sentados, qué pena, hermano. Pero yo le digo que cuando vamos al trabajo entramos a las 7, a las 6:30 ya salimos de la casa. Y mayormente cuando existe una maquinita, una tarjeta para ponchar la entrada, usted poncha 15 minutos antes. Para el viernes 15 dentro de 5, ¿cuánto es? Casi más de 1 hora. ¿Ve? Póngale que se va a ir media hora antes usted. Ya media hora el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ya son 2 horas y media de overtime. Porque a la casa del Señor siempre queremos llegar tarde. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo? Así como hablamos ayer, ¿qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me dio? Esta parábola también enfatiza la importancia de saber invertir y utilizar de manera adecuada ya las oportunidades. Existen iglesias donde no le dan oportunidad a nadie, donde ahí hay 5 líderes y ellos son los que cantan, dirigen, toman especiales, recogen la ofrenda, cantan y hacen todo, y lo demás la congregación todo el tiempo sentado. Entonces la gente se acostumbra a el poco talento que se le entregó ya, el poco o mucho, lo que hace, bueno, aquí no hay oportunidad, lo voy a enterrar, aquí me quedo. Pero no, usted no puede quedarse en el lugar donde no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque el deseo de este dueño de esta finca es entregar los talentos para que sean multiplicados. Quiere decir que si Dios le dio un talento, usted tiene que buscar multiplicarlo y conseguir otro más. Al final dice, quítenle el que le dieron 1 porque no supo qué hacer y dénselo al que ya tiene 10. ¿Por qué tiene 10? Porque ya se le dio 5 y esos 5 los multiplicó. Si Dios, usted sabe que Dios tal vez no le dio la habilidad de tocar un instrumento, la habilidad de predicar, pero le dio la habilidad de hablar. Porque es que tenemos que reconocer que hay gente que habla más que otros. Amén, hermanos. Hay matrimonios donde la esposa es la que más habla y el esposo todo el tiempo callado.
Está en una reunión y la esposa la que habla y habla y el esposo callado. Entonces la esposa tiene que saber que su don es hablar. Sepa utilizarlo para Dios. ¿Ve? Si Dios le dio esa habilidad de ser sociable, pues comience a hablar con sus compañeras de trabajo e invítelas a la iglesia. Eso significa que usted va a utilizar con responsabilidad, con diligencia, el recurso que ya Dios le dio. Amén, hermanos. Hay personas que no hablan mucho, que no les gusta pasar un privilegio, que no les gusta tocar un instrumento, pero les gusta orar. Esas personas son importantísimas en la viña del Señor, porque Dios busca columnas de oración. Tal vez lo suyo no es estar ante las cámaras, ni estar en los controles. Lo suyo es orar. A eso dedíquese. E invite a otros a orar. Multiplique ese talento. Si oraba 10 minutos, ore 20. Si oraba 20, ore 40. Si oraba 1 hora, anímese a comenzar a orar 2 horas. Porque el deseo de Dios es que multipliquemos lo que ya Dios nos entregó, hermano. Que multipliquemos lo que ya Dios nos dio. Vamos a multiplicarnos porque ese es el deseo de Dios. Saber usar sabiamente la oportunidad. El talento de parte de Dios no solamente tiene que ver con dinero, también son habilidades. También son habilidades. Por ejemplo, un músico, la habilidad que Dios le dio es de tocar un instrumento. Ese músico tiene que hacer otros músicos. Si Dios a usted le dio la habilidad de cantar, la capacidad que ella tiene y su responsabilidad es enseñarle a cantar a otros. Pero he conocido en iglesias, hermano, que no le enseñan a nadie, ni a sus propios familiares, a tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque no quieren que el otro aprenda y que más adelante le diga, ¿sabe qué, hermano? Démosle oportunidad a otro que toque. Por eso no le enseñan a nadie. Y usted ve que pasan años y ahí se envejecen los mismos músicos de toda la vida. Ahí se llenan de canas los músicos, se engordan y se ponen canosos, y los mismos de toda la vida. ¿Por qué? Porque no se le da oportunidad a otro. Y como los otros ya dijeron, aquí no voy a tocar, pero aquí me voy a quedar, así no me comprometo. No. Usted procure, dígale al pastor, pastor, me gustaría tener un especial y pasar a testificar lo que Dios hizo conmigo. Como la noche de ayer tuvimos un testimonio muy bonito, muy poderoso, de cómo Dios guardó a la hermana en el camino, en el desierto hacia acá. Eso impacta, inyecta fe, hermano. Eso es lo que hay que hacer. Usted sabe que cuando usted cuenta su testimonio a alguien, Dios le va a aumentar la fe. ¿Qué hizo usted? Multiplicó ese talento que Dios le dio. Multiplicó porque le aumentó la fe a otro, a otra hermana en la iglesia. Pero si usted se queda callado, no va a multiplicar lo que Dios le dio. Alabado sea el nombre del Señor. Capacidades y cualidades que ya el Señor nos dio. Dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. El que recibió 5, el verso 16, fue y negoció. ¿Qué es lo que habla la palabra negociar? Es lo multiplicó, lo trabajó, se desarrolló en el área que debía desarrollarse. Mira, hermano, hay gente que no hace nada y solamente está buscando errores de otros. Gente que nunca diezma y nunca ofrenda y siempre anda cuestionando en qué se está utilizando el dinero de la iglesia. ¿Qué estará haciendo el pastor? El pastor se está engordando porque está comiendo. Bueno, aquí no pasa eso, hermano. Gloria a Dios para siempre. Pero hay gente que nunca hace un protemplo, para atraer economía a la iglesia, pero siempre cuestiona qué se hace con el dinero de la iglesia. Los que más critican en las congregaciones muchas veces son los que menos trabajan y son los que menos llegan al culto de oración.
Se están yendo los amenes. Gloria a Dios. Pero si usted sabe que Dios le dio algo a usted, multiplíquelo, desarróllese, busque información, capacítese cada día más. Si usted siente dentro de usted que lo suyo es, un día Dios lo va a levantar como predicador, comience a preguntarle al pastor donde usted se congrega: pastor, ¿y cómo hizo usted para aprender a predicar? ¿Qué tengo que hacer yo para aprender a predicar? Enséñeme a trazar un mensaje. No, yo quiero ser predicador evangelista nada más. Hoy todo el mundo quiere ser evangelista. Solamente para decir Cristo viene pronto, vengan al reino de los... Ese es un mensaje, sí. Pero un predicador necesita tener un fundamento sobre qué predicar. El que sabe que Dios lo ha llamado para predicar, se capacita. ¿Ve? Lee, compra libros. El que desea ser predicador no puede tener una sola Biblia. Tiene que tener varias Biblias, 2, 3. Buscar diccionarios. Buscar concordancias, comentarios de teología. Se debe retroalimentar, buscar capacitar, ampliar el conocimiento de las Escrituras. Si usted sabe que Dios lo llamó a predicar, usted tiene que buscar primero el mensaje de rodillas. Note bien, cuando su pastor, en la congregación que usted se encuentra, hablo con los que están viendo a través de las redes, siempre sale con un mensaje evangelístico, ese predicador no es un pastor. Se equivocó de posición. Ese es un evangelista y tiene que estar en las calles predicándole a Cristo, predicándole a los que no conocen de Dios. Pero el pastor de la iglesia tiene que capacitarse, tiene que sacar estudio de la palabra, significado, definiciones, para que los oyentes se nutran y crezcan y amplíen su conocimiento de las Escrituras. ¿Ve? Número 1, el buen predicador o los predicadores del Señor buscan el mensaje de rodillas. Para que antes de pararme yo aquí, tengo que buscar de rodillas, preguntarle al Señor: ¿qué es lo que tú quieres que tu iglesia escuche, Señor? Y el Señor comienza a tratar con uno abre la Biblia y Dios lo lleva a mensajes, textos aquí, textos allá, que coincidan con el mensaje que Dios le quiere dar a uno. Muchas veces Dios comienza dándole el mensaje, el título nada más. Allá la responsabilidad de uno. Bueno, Dios quiere que hable de la administración. Vamos a buscar dónde está la Biblia que nos enseña a ser buenos administradores. Y comienza el pastor a buscarme textos que apoyen ya lo que el Señor puso en el corazón. Pero ¿sabe lo que hace hoy en día mucho predicador? Se sienta en la computadora o descarga sermones ya hechos por otros y los imprime en la computadora. Alabado sea Cristo Jesús. Gracias. Los imprime en la computadora y solamente trae las hojas a la iglesia. Por eso no pasa nada en las congregaciones. Por eso los miembros de las iglesias siguen viviendo de la misma manera, porque no hay ese esfuerzo de parte de los pastores. ¿Ve? No se confronta con el pecado, solamente le dicen: hermano, sigamos adelante, Dios es amor, el reino de Dios está aquí. ¿Y dónde está el confrontamiento con el pecado? ¿Dónde está aquella exhortación de la palabra? Animarnos a dejar de vivir la vida de pecado y vivir para Dios. No hay. Porque solamente se descargó el mensaje de las redes sociales. Y muchas veces esos sermones hasta abajo dicen que son adventistas. Algunos dicen testigos de Jehová. Y un predicador predicando un mensaje, valga la redundancia, de otro que ya lo predicó, ¿qué eficacia va a tener en la congregación? Ninguna. Porque no fue una revelación de parte de Dios. Porque los mensajes de la iglesia son que Dios conoce nuestra condición.
Por eso es que a veces usted sale de la iglesia y dice, pero ¿quién le iría a decir al pastor que yo ando haciendo eso en el trabajo? Pero ¿quién le diría que yo trato así a mi esposa? Eso es la revelación divina de Dios, porque Dios conoce nuestra condición. Aleluya, hermano. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 16. Gloria al nombre bendito del Señor. La parábola de los talentos que estamos estudiando es que estamos viendo que ya Dios nos dio según nuestra capacidad. Ahora dependerá de nosotros poner en práctica esas capacidades y cualidades. Pero también existe en el redil del Señor o en el rebaño del Señor siervos, mayordomos o administradores, que termina siendo la misma expresión, la misma frase o la misma definición. Existen administradores injustos, insensatos e imprudentes. Vea lo que dice el capítulo 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue, ¿qué dice? Acusado ante él como disparador de sus bienes, disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podías ser más mayordomo. No podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, o sea, pensó dentro de sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar tampoco, me da vergüenza. Ya sé qué haré, para que cuando me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores, en los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Verso 7. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos, en el trato con su semejante, que los hijos de la luz. Yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Este ejemplo de injusticia no es meramente que Cristo está diciendo seamos injustos nosotros. Él está diciendo que son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Él dice que prácticamente esa sagacidad para salir adelante de un problema es lo que usted y yo deberíamos de hacer, pero en el buen camino del Señor. Aquí fue acusado, y el mayordomo enseguida llamó a corrección. Permítame y hago un paréntesis. Cuando a un pastor se le dice: mire, hermano, fulana de tal está actuando mal, ese pastor debe de llamar a una reunión. Hermana, estoy escuchando que andas mal. ¿Puede usted decirme qué es lo que está pasando? Y llamar a cuentas. Porque número uno, puede que sea un chisme. Número dos, puede que sea verdad. El pastor de la congregación, él es el encargado de cuidar, después del Espíritu Santo, que el altar del Señor se mantenga en santidad y en pureza. Mas hemos conocido de testimonios, hermano, de líderes de congregaciones, que aún personas estando mal las ponen a participar del altar.
porque trae un buen diezmo a la congregación. O tal vez esa persona, ese músico, ese líder, sea persona de confianza de muchos años del pastor de la iglesia. Pero no debería de ser así, porque Dios va a llamarnos a cuentas, hermano. Dios va a llamar a cuenta a cada pastor y a cada líder que está haciendo con el redil que se le entregó. Aquí necesitamos vivir para Dios, para participar del altar, porque puede, oiga, aleluya, gloria a Dios. Porque preferimos tener escasez de otras cosas materiales, pero que no escasee la presencia de Dios. Que nos falte aire acondicionado, que nos falte calefacción tal vez, que nos falten bienes materiales, pero que no me falte Dios en el culto, pero que en el altar se sienta que Dios mora entre nosotros, hermano. Aleluya. Este dueño, así es como Dios quiere que los pastores tratemos las cosas de la iglesia, con diligencia, para que el altar del Señor no se ensucie de pecado. Es por eso importante que el pastor y la familia pastoral estemos orando frecuentemente por los que participan. Si algún momento usted va a participar y usted sabe que no está bien delante de Dios, hable con su pastor. Hable con su pastor y diga: pastor, no me siento a gusto. Ore por mí, pastor, porque siento que estoy menguando en la fe. Es mejor que sea claro y a no engañar al resto de la congregación, porque así mismo nos engañamos nosotros. Sí, hermano. Por eso es importante que usted como miembro de la congregación, allá en su trabajo, cuide su testimonio. Aquí dice que él llamó al mayordomo y le dijo: ¿qué es lo que estoy escuchando? Explícame. Explíqueme, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se escuchan cosas incoherentes de su testimonio allá afuera? Por eso, si usted es miembro de una iglesia y usted es un miembro activo que participa, cuide su testimonio. El pastor no va a andar detrás suyo. El pastor no va a estar preguntando cómo se comporta con su esposa. El pastor no va a estar preguntando cómo trata a su esposo. Es Dios el que nos ve y nos observa. Pero si algo Dios revela, se le va a llamar a una reunión. Y no comience a pelear: es que qué chismoso vendría, qué chismosa le vendría, decía el pastor. No, hermano, porque Dios es el dueño de la obra. Gloria a Cristo Jesús. Entonces aquí nos habla de este, alabado sea Cristo Jesús, hombre injusto. El verso 10 dice: el que es fiel en lo poco, también es fiel, en lo más es fiel, y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto piensa, hermano, porque hay personas que casi siempre van a ganar más que nosotros. Y no es porque el patrón terrenalmente le quiera pagar más a otro, es porque Dios se da cuenta que la plata lo puede dañar a usted. Sí, hermano. Hemos tenido conocimiento de personas que cuando recién llegaron no trabajaban y no ganaban mucho y daban el diezmo al Señor. Pero conforme fueron aprendiendo, fueron ganando más y ya dejaron de diezmar. ¿Por qué? Porque ya les duele dar más el diezmo ahora al Señor. Aquí es claro donde dice: si en lo poco no es fiel, es injusto. Si le doy más, tampoco va a ser injusto, tampoco va a ser justo. Por eso es que a veces no pasamos de lo mismo. Otros prosperan y yo sigo igual. Aunque gane mucha plata, no me alcanza. ¿Por qué? Porque no estamos siendo justos en lo poco que Dios nos está dando. ¿Cómo esperamos que Dios nos dé más? Amén, hermanos. Pero si en las riquezas, verso 11, pero si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Sí ve? Y si en lo ajeno no fuiste fiel,
¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es por eso que hablábamos ayer, hay trabajos que no competen para los cristianos. Hay, ¿cómo se dice cuando trabajas en la mañana o en la noche? ¿Ah? No, te saliste de un horario y te metiste a otro. Turnos. Hay turnos que no son para cristianos. Porque tal vez en el turno de la noche, permítame, tal vez usted trabaje de noche, en el turno de la noche tal vez le vaya mejor económicamente, pero su vida espiritual se está secando. O tal vez en el turno de la mañana usted entrega toda la energía en el trabajo y ya en la noche no le dan deseo de ir a la iglesia. Yo considero, y quiero que usted entienda bien, que trabajar es importantísimo. Y yo me atrevo a pensar que dependerá de nuestra capacidad, porque también hemos conocido personas que trabajan de noche y mantienen su vida espiritual delante de Dios como debe de ser. ¿Ve? Pero si usted tiene un horario donde busca a Dios, asiste al templo cuando está abierto, y si le ofrecen otro, por más plata que sea, pero lo van a limitar de ir a la iglesia, eso no proviene de parte de Dios, hermano. Hace algunos años una persona dijo: hermano, estamos buscando, hay una empresa que está contratando personal, no sabe de algún hermano que quiera trabajar. Y le he preguntado yo: ¿y qué trabajo es? Es en la cervecería. Le dije: no, hermano, que va a ser un cristiano trabajando en la cervecería. No podemos servir a 12. Porque hay personas que vienen saliendo de los vicios. ¿Ve? Hay personas que vienen, hay trabajos que no son para nosotros. Hay trabajos que no son para nosotros. Entonces no podemos servir a Dios y al mundo. Por eso que si usted prefiere irse a jugar un partido de fútbol que venir a la iglesia, usted está sirviendo, intentando servir a dos señores, pero no puede servir a dos señores. Defínase. Con eso quiere decir que el pastor no está a favor de los que hacen ejercicio. No, usted puede hacer ejercicio, pero lo que el tiempo de Dios, apártelo para Dios. Que nadie lo distraiga, que nadie lo limite. Hoy es culto, vamos a la casa del Señor. Porque hablábamos anoche, Dios nos dio el tiempo, distribuyámoslo de la mejor manera posible, pero siempre dándole el primer lugar a Dios. ¿Puede alabar a Cristo en esta noche, hermano? No podemos servir a Dios y a las riquezas. Yo también hablo con aquellas personas que les gusta estar mucho tiempo en las redes sociales. Sepa bien lo que va a publicar, hermano. Y eso no nos metemos en lo que usted hace. Son sus decisiones, es su perfil, es su vida. Pero si usted pertenece a una iglesia y ministra en el altar, sepa bien lo que está transmitiendo. Porque he conocido de cristianos en otros lados, hermano, que son miembros de una congregación y transmiten publicaciones con músicas mundanas. ¿Ya? Y a veces allá abajo dice: recuerdo, música del recuerdo de los 80. Poder en la sangre de Cristo, hermano. O publican videos con música en inglés. Oye, ¿cómo no entiende inglés? No, sí sabe que esa música no es de Dios. Mas sin embargo lo hace. Está queriendo quedar bien con el mundo, con sus seguidores. Pero a Dios, ¿dónde lo está dejando? ¿Puede decir amén? Es que va a decir: ay, Dios mío. Gloria a Dios para siempre, hermano. Volvamos a Mateo, por favor. Gloria a Cristo Jesús para siempre. A Mateo 25, por favor. Dice que le entregó 5 talentos a uno, 2 a otro, 1 a otro. Pasó el tiempo y llegó el dueño a pedir cuenta, porque es que Dios va a venir a pedirnos cuentas, iglesia.
¿Ya? El que tuvo 5 le dijo, Señor, mire, me entregó 5 y aquí le entrego 5 más. Me entregó 5 y le entrego 5. Qué bueno. Buen siervo y fiel. En lo poco fue fiel, en lo mucho lo voy a poner. Venga y entre el gozo. El que tuvo 2 hizo lo mismo, pero el que le dio 1, dice, oiga, vámonos directamente allá al que le dio 1. El verso, gloria a Cristo Jesús para siempre. Verso 22. Verso 23. Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que tú eres hombre duro. Oiga, se convirtió en juez. Que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. El talento que se le dio lo enterró, se convirtió en juez, se convirtió en dictador y se convirtió en persona que dice lo que otra persona hace. Es que usted es así, es que usted es así, por eso habla así. A ninguno Dios nos da el derecho de ser jueces. Si en la congregación donde usted está, alguien comete un error, nuestro trabajo no es juzgar. Nuestro trabajo, el talento que ya Dios nos dio como número 1 es el amor. Pues hay que darle amor al hermano que ha caído, tenderle la mano para que se levante. ¿Sabe quién lo va a juzgar? Dios. Porque Él es el único que no ha pecado, hermano, y Él lo va a juzgar. Ahí viene este que ni siquiera se baña. Así va a estar su vida. ¿Quiénes somos nosotros? Amén, hermano. Mira, ni se peina. Así va a estar su casa. Y a veces los que hablan mal de nosotros o de ustedes o de todos son los que peores viven en su intimidad. Amén, hermanos. Dice, sé que tú eres un hombre duro. Y empieza a definir al dueño. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. En otras palabras, usted no merece más. Esto es lo que me dio, esto es lo que le doy. ¿Ya? Tuve miedo. Ay, pastor, es que fui débil. Esa escoba con falda me coqueteó muy fuerte y fui débil y caí. Ay, perdone, pastor, no pude soportar. Es que esa botella de cerveza estaba muy fría. Ay, Dios mío, fui débil. Pensando que Dios siempre le va a decir, está bien, no hay problema. Pero no, todo tiene consecuencias en la vida. Cuando cometemos un error, tendrá su consecuencia. ¿Ve? Porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo disciplina. Pero ¿por qué otros pecan y no pasa nada? Hay que tener cuidado porque tal vez ya Dios no los ve como hijos. Por eso nadie puede corregir a quien no es su hijo, hermano. Amén, hermano. Por eso hay muchos cristianos dando mal testimonio y ya no pasa nada por ellos. Usted no se preocupe ni los vea, ni vea el ejemplo de ellos, hermano. Es que mire, hermano, fulana de tal, siempre la misma chismosa y no pasa nada con ella. Tenga cuidado porque probablemente ya Dios no la ve como hija a ella. Por eso no la va a corregir. Usted no va a corregir al que no es hijo suyo. Y Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No fijarnos por el mal testimonio, preocuparnos en nuestro testimonio. El que piense estar firme, dijo el apóstol, cuide que no caiga. Cuando nosotros aprendemos a ser buenos administradores con lo que Dios ya me dio, yo me preocupo en cuidarme a mí mismo.
en cuidar de dar buen testimonio en el trabajo, en cuidar de dar el diezmo que Dios le pertenece, en trabajar en la viña del Señor, en apoyar la iglesia, en si hay que barrer yo voy a barrer, si hay que predicar yo voy a predicar, si hay que trabajar o pintar yo voy a pintar, algo voy a hacer, pero el que no lo quiera hacer que no lo haga. Pero yo quiero hacerlo porque yo quiero agradar a aquel que me llamó, aquel que me rescató de la basura, aquel que me tendió la mano cuando nadie quería hacer nada conmigo. Lucas capítulo 12 dice, vaya conmigo a Lucas por favor. Si Lucas 16 habla del mayordomo injusto, Lucas 12 habla del siervo fiel. Lucas 12, 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que nadie sabe, y le castigará duramente y le pondrá sobre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó e hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Mas aquel, sin conocerla, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amado hermano, termino con esto. Usted sabe ya lo que Dios le dio. Para empezar, no vaya a decir usted: Dios a mí no me ha dado ningún talento. Tal vez el pastor se está confundiendo conmigo. El texto de Romanos dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, que es sinónimo de talento, de don, de capacidad y de oportunidad, dice que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Nadie me podrá separar del amor de Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. En otras palabras, ya Dios le mostró su amor. Comparte el amor de Dios a sus amigos. Cuéntenle lo que Dios ha hecho con usted. Cuéntenle lo que usted era, las tragedias que le ha tocado vivir. Pero dígale: mira, aquí estoy, porque Dios me ama. Así también le ama a usted. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Estamos enterrando el talento? Cuando usted le piden que tome un privilegio, usted le dice: no, hoy no puedo, pastor, el otro mes tal vez. O usted dice: amén, no me siento muy bien para la próxima semana, pero lo voy a hacer. Hay casos de casos, hermano. ¿Sí me explico? Hay casos de casos. Pero cuando usted tenga la oportunidad, hágalo, hermano, hágalo. Porque yo le digo una cosa: al que mucho se le da, mucho se le demandará. Dios es el dueño de la obra, y cuando no queremos hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer, sencillamente Dios nos quita de ahí. Y no crea que ese lugar se va a quedar vacío. Dios pone a alguien que sí quiera hacer lo que nosotros no hemos querido hacer. Ánimo, iglesia, en el nombre del Señor. Sigamos adelante, no nos desesperemos. Tarde o temprano Dios traerá la recompensa a su trabajo. Pero mientras no llegue la recompensa, siga trabajándole fiel al Señor, porque Él paga bien. Mi Dios paga bien, iglesia. Cristo viene pronto. Seámosle fieles al Señor. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor. Ánimo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor.
Dele gracias a Cristo. Dígale: Señor, te doy gracias, mi Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Perdónanos, Señor, si en algún momento, Dios mío, si en algún momento he pecado contra ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos, Dios, porque muchas veces actuamos imprudentemente. Si usted reconoce que algunas veces ha sido imprudente, dígale: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, Señor. Algunas veces he sido, Señor, inconstante. Algunas veces he sido insensato, he sido insensata. He hablado de más, Señor. He hablado lo que no tenía que hablar y he